noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Okay, me da gusto que estén aquí en la casa del Señor. ¿Por qué no se dan la vuelta y se saludan? Buenas tardes. Sean bienvenidos a todas las personas que nos están viendo desde su casa, de su hogar. Qué lástima que no están compartiendo con nosotros, pero aquí se comparte. Bienvenidas a las personas de Facebook y a las de YouTube. ¿Okay? Vamos a compartir el día de hoy en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6. ¿Estamos? Así es que abran sus Biblias, por favor. Ya están listos, ¿verdad? ¿Listos? Y vamos a leer a esto, los primeros 5 versículos. ¿Okay? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Oramos? Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias de que tú nos has permitido, Señor, salir de nuestros hogares, de nuestras labores, y este día congregarnos aquí, Señor, en tu nombre, Señor. Tu palabra dice: donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio, Señor. Padre, te hacemos la invitación especial que te manifiestes en cada una de nuestras vidas, Señor, y que hoy, Señor, tu palabra fluya de mis labios, Señor. Que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, a nuestras vidas, Señor. ¿Qué nos quieres enseñar para compartir con otras personas, aplicarlo en nuestras vidas, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, con nuestras familias, con nuestros familiares, con nuestros amigos, Señor? Enséñanos, Señor. Eres tú, a través del Espíritu Santo, que te manifiestas, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que te glorifiques en la vida de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, atentos a escuchar tu voz, Señor. No vienen a escucharme a mí, sino a ti, Señor. Padre, manifiéstate, Señor, en sus vidas. Obra de acuerdo a lo que te han pedido en sus corazones, Señor. Pedimos por aquellos familiares, Señor, y amigos, Señor, que aún no son salvos, Señor. Padre, te los ponemos en tus manos, Señor. Y Padre, por aquellas personas que han perdido sus seres queridos, que Padre, que tú consueles sus corazones, Señor. Por las personas en Cuba, como dijo nuestro pastor, Señor, que están pasando situaciones difíciles, Señor. Y Padre, que nos conectemos juntamente contigo, porque tu palabra dice: clamemos a ti y tú responderás, Señor. Padre, ponemos esta noche en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hay mucho que hablar el día de hoy. Son las 7:34, ¿ok? Lo vamos a hacer en 2 horas, ¿ok? No se me duerman, ¿ok? Dice, en el primer versículo, como podemos ver, dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Una de las cosas que me llamó la atención en este versículo es: ¿por qué nos da tiempo el escritor en este pasaje? ¿Sabe? El escritor lo pone porque hace énfasis a nuestras vidas. El tiempo es muy importante. Si ustedes saben, a través de toda la escritura, una y otra vez los tiempos se manifiestan.
Dios se iba a manifestar en tal tiempo, el Mesías iba a venir en tal tiempo, y nos prepara en nuestras vidas ¿para qué? Para que el día que vaya a regresar nuestro Señor Cristo Jesús por cada uno de nosotros, estemos atentos a ese llamado, ¿sí? No nos durmamos, ¿sí? Es por eso que lo pone. Y aquí hay dos tiempos que Él ha puesto, incluso en el primer versículo y al final de la historia, que está en el capítulo 7, también se manifiesta otro tiempo. ¿Por qué se manifiestan estos tiempos? Dice, una de las cosas es que el arca fue tomada, dice, por los enemigos. Nos da que estuvo ¿cuánto tiempo? 7 meses fuera de los hijos de Israel. ¿Okay? ¿Y estuvo dónde? Con los enemigos. ¿Okay? Dice Israel, para dejar en claro, dice que la palabra de Dios se cumpliese tal de acuerdo como comenzamos al principio de este libro. ¿Cómo es este? El primer tiempo dice en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Si ustedes retroceden unas paginitas ahí, vamos a leer juntos algunos versículos para recordarnos de cómo está la historia. Si ustedes recuerdan, en la vez pasada, nuestro hermano Emorio nos dio un poderosísimo mensaje, donde la mano de Dios estaba siempre, una y otra vez, sobre los filisteos. Dice, y vino, dice, Primera de Samuel 2, 27, y dice aquí, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso y llevases ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Qué había hecho el Señor? Había escogido a alguien del linaje de Leví para que llevase sacerdocio y pudiese comunicar la palabra de Dios a todos los hijos de Israel. Mas, sin embargo, esa vez, aquí en Primera de Samuel dice, en el versículo 29, porque habéis hollado, dice, mis sacrificios y mis ofrendas. ¿Qué quiere decir eso? Un sacrilegio. Había fallado en la ordenanza, en el mandato que Dios le había puesto a estos sacerdotes, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, dice en el 30, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Si ponemos atención a esas palabras, son duras y difíciles. Que de un Dios vivo que tenemos, nos diga esas palabras a una persona, ¿cómo nos podríamos sentir? ¿No se sienten mal cuando un jefe nos regaña? O una maestra, ustedes que todos pasamos por las escuelas, cuando un maestro nos regañaba, ¿nos sentíamos mal? ¿Humillados? Ahora, imagínense nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo nos vamos a sentir? Entonces, dice en el versículo 32 de ese mismo capítulo, dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Ahora, en el versículo 34, por favor, dice, los iba a ¿qué? A eliminar de su casa, dice. Dice el 34, dice, y te será por señal esto que acontezca, que a tus hijos Ofni y Fines ambos morirán en un día. Wow, feo, ¿no? ¿Sí? Ahora, dice, y yo, en el 35, y yo me sustituiré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungiendo todos los días. ¿De quién estaba hablando ahí?
de Samuel para ese tiempo, pero proféticamente estaba hablando de Jesús. Para siempre ese sacerdote, ¿sí? Y eso lo declara en el libro de Hebreos. Más adelante tal vez lo podremos leer. El versículo 36 dice: y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y una boca de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que quiera comer un bocado de pan. Ahora, en el capítulo 3, ¿se recuerdan la historia? Versículo 11, por favor, adelántense. ¿Se recuerdan la historia de Samuel? Fue llamado y dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere, le retiñirán los oídos. ¿De qué estaba hablando ahí? Es de la toma del arca, de lo que estudiamos en el capítulo pasado. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será, ¿qué dice? Pónganle atención por favor a este versículo. El versículo 14 es la clave de lo que estamos leyendo ahora actualmente y se va a aplicar en nuestro capítulo que estamos leyendo hoy. Dice: la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Wow. Me llama mucho la atención este punto. ¿A qué se refiere aquí? Es palabra de Dios, ¿no es así? Palabra de Dios que estaba transmitiéndose del Señor a Samuel. Y estas mismas palabras iba a transmitir Samuel a Elí cuando tuvo la presentación. Esto, ¿qué nos quiere dar a entender? Que ni de una manera ni de otra tenía el perdón Elí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el sacrilegio más grande que un cristiano no puede tener? ¿El qué? La blasfemia del Espíritu Santo. No hay perdón para eso. ¿No nos dice así el Señor Jesús? Es esto mismo, la expiación. La expiación es la sustitución de algo que le agradaba a Dios para tomarlo eso y borrar los pecados. Esa era la expiación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hablar de esto y por eso les quise comunicar. Ahora, si ustedes siguen leyendo la historia, Samuel le comunicó el sueño o el encuentro que tuvo con el Señor y por eso aconteció todo lo que pasó en Israel. En el capítulo 5 que llegaron, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron y dice en el versículo 1, estuvo por 7 meses fuera. En el versículo 2 nos dice esto: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Qué es lo que están haciendo aquí los filisteos? Los filisteos mandan a consultar ¿a quién? A sus adivinos y a sus sacerdotes, a la crema de los sabios, ¿sí? A los más teólogos, a los que tenían más conocimientos, ¿sí? Les mandan a pedir consejo, diciéndoles qué haremos referente a las circunstancias que estaban viviendo. ¿Qué es lo que estaban pasando? En el capítulo 5 empezaron que cuando llegó el arca y la habían tomado, la metieron en el templo de Dagón. ¿Y qué pasó? Se manifestó el gran poder de nuestro Señor en ellos con Dagón, que humilló a sus dioses, ¿sí? Y por consecuencia de tener el arca, le salieron, dice, ¿qué? Más abajo, tumores. Ya habíamos hablado de los tumores. Muchos de los comentaristas saben que
son la enfermedad, que es hemorroides, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice que, sin detalles, medio, sin detalles, ¿ok? Y dice aquí que mandaron a llamar a estos sacerdotes adivinos para que nos diesen la solución, dice. Y dice, para poder devolver a esa arca, como quien dice, era una maldición para ellos. En el versículo 3 dice, y ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle, dice, ¿sí? La expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Dijimos que en el capítulo anterior, la mano de Dios estaba sobre el pueblo filisteo. O sea, los estaba, ¿qué? Los estaba humillando o les estaba haciendo ver que es un Dios vivo. ¿Sí? No lo que ellos honraban, al Dios Dagón, que ni siquiera podía levantarse por sí mismo, sino que los mismos filisteos tenían que levantarlo a él. ¿Cuáles eran las soluciones? Pagarle, dice aquí, que una expiación, y dijimos que es la expiación, es la sustitución, ¿ok? Pero ¿cuál iba a ser la sustitución en este caso? Para que ellos fuesen sanos. Y dice, ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, pagale con expiación y seréis sanos. Y en el 4 dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación? ¿Cuál será la sustitución, verdad? ¿Qué le pagaremos? Dice. Y ellos respondieron, ¿quiénes? Los adivinos. Son bien sabios, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, conforme al número de los príncipes de filisteos. ¿Cuántas ciudades habían endurecido la mano Jehová? ¿Cuántas eran? 5, correcto. 5 tumores de oro, dice. ¿Cuáles eran los tumores? Imagínense los tumores de esos príncipes, ni me puedo imaginar cómo eran de horribles. Dice, y 5 ratones de oro. ¿A qué se refiere a los ratones? Los ratones pues eran los roedores que andaban ahí, que en ese tiempo se creían que traían los males a las tierras, las pestes, las enfermedades, ya que eran antihigiénicas. ¿Sí me doy a entender? Es por eso que le dice, mándales también 5 ratones, creyendo que si eran los tumores la enfermedad que tenían, o habían sido los ratones que habían llevado las enfermedades. A esos los sabios no sabían qué era en sí. Entonces dice, una o otra, ¿sí? 50-50. Ahora, dice, en el 4 dice, una misma plaga, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes, ¿sí? Dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ahora, noten bien esto que dice en Levíticos 19:22 para las personas que toman nota. Si quieren acompañarme, por favor, abran ahí y busquen la cita Levíticos 19:22. La expiación se declara más o menos en este versículo y dice, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que dice que cometió, y se le perdonó su pecado que ha cometido. Entonces podemos ver la figura. En nuestro caso, la sustitución de todos nuestros pecados, ¿quién es la expiación para nosotros? Amén. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? De conocimientos, porque conocemos la palabra, estamos haciendo referencia, y esto es lo que enseñamos,
¿Qué son estos términos? La expiación quiere decir la sustitución. Nuestro Señor Cristo Jesús vino a ser, ¿qué? Ese cordero, el cordero que inmolaron para sustituirlo. Cuando muere en la cruz para el día de Pascua, ¿qué? Fue la sustitución de todos los pecados y una vez para siempre. ¿Dónde está declarado eso? En Hebreos 10, del versículo 8 en adelante. Si me acompañan allí o toman nota, yo lo leo y dice esto. ¿Estamos ahí? Porque no oigo amén. Hebreos 10, versículo 8, dice esto. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. Desen cuenta que en el Antiguo Testamento todo esto era sagrado y tenía que ser de acuerdo a la ley. Ahora, cuando el Señor Cristo Jesús vino a cumplir todo eso, lo que tenía que darse antes, aquí lo está aplicando el autor de Hebreos, que se supone que tal vez sea Pablo. Y lo pone de una manera tan fácil, dice, sacrificio, ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no lo quería más. Estaba hasta aquí el Señor, que lo cometían, lo hacían día y noche, una y otra vez. ¿Y qué pasaba? La gente permanecía en su mismo pecado. ¿Sí? Por eso vino el Señor a sustituir esta cosa. Y dice así, no quisiste, ni te agradaron, las ¿cuáles cosas se ofrecen según la ley? Dice. En el 9 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, que era lo establecido por la ley, para establecer esto último. ¿Quién era? Jesús. En esa voluntad somos santificados mediante, ¿qué dice? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Si vemos lo que nos está hablando el capítulo, está hablando de expiación, está hablando de ratones, está hablando de ¿qué? De tumores. Ellos en su ignorancia, porque no conocían que existía un Dios vivo, estaban haciendo esto para ver si sanaba y si era la mano de Dios, las cuales estaba sobre ellos. ¿Sí? Así es que en el versículo 6, ¿por qué no lo leemos juntos? Y dice, dicen los sabios estos, y lo dicen en forma de pregunta, dice, ¿por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón después que los había tratado así. ¿No los dejaron ir y se fueron? Me llama mucho la atención este versículo que el autor lo puso. Nótense que como que si ellos tenían conocimiento de quién era Dios, ¿no? Porque estaban sabiendo la historia de lo que había pasado anteriormente en Egipto. Se trasladaron cuando lo sacó de Egipto, ¿sí? El Dios Todopoderoso. Esto me recuerda mucho a Josué capítulo 2, a Rahab. ¿Y por qué no me acompañan ahí? Capítulo 2, Josué, versículo 8. Miren lo que dijo, las palabras que se dieron ahí, comparado con el versículo 6 que estamos estudiando el día de hoy. Y dice así, ¿estamos ahí? Josué capítulo 2, versículo 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió. ¿Quién es la que subió? Rahab, ¿verdad? Al terrado y les dijo, escuchen bien las palabras de Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Este es Rahab. ¿Por qué?
hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sedeón, a Og, a los cuales habéis destruido. El versículo 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. O sea, todas las personas que estaban en Jericó, porque estamos hablando de Jericó en ese momento, que desmayó su corazón porque sabían el testimonio de nuestro gran Dios vivo, de todas las maravillas que había hecho. Ahora, miren lo que dice en el versículo 12. Dice: os ruego pues ahora me juréis. ¿Por quién? Por Jehová, que como he hecho misericordia, pongan atención, misericordia, subrayen esa palabra, con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, y de las cuales me daréis una señal segura, y que salvéis, ¿qué? La vida. Sabían que todos los israelitas iban contra Jericó y lo iba a destruir, porque todas esas maravillas se había hecho Dios y ellos estaban temerosos. Pero esta persona escuchó de Dios y clamó, ¿por qué? Por misericordia y perdón. ¿Sí? Suplicó por misericordia y su salvación. Ahora, lo que hemos leído hasta ahorita es que los filisteos tenían conocimiento y se lo están declarando a los príncipes, ¿sí? Están predicando la palabra y aún así no entendían estas personas. La diferencia entre Rahab y los filisteos es que ella suplicó por la misericordia y la salvación. Y ellos no suplicaron. Ellos querían nada más un cambio de las cosas. Hoy podemos decir en día que nosotros los cristianos asistimos a la iglesia, ¿no? Nos portamos como cristianos, ¿sí? Andamos caminando, hablamos como cristianos. Y todas esas cosas. Pero personalmente, Dios es el que nos conoce, porque yo no quiero que me diga un día: apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Donde quiera que estemos, lo que declaramos es que somos seguidores de Cristo Jesús, ¿es así? Y queremos lo mismo que Rahab pidió: misericordia y el perdón de nuestras vidas para estar eternamente con nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el versículo 7, vamos a leer. Que dice, nos da las instrucciones que debían de hacer al respecto, a ver si aceptaba la expiación en el Señor. Y dice en el versículo 7, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puestas yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda, por la cual las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. ¿Sí? ¿Sí entendemos las instrucciones que los sabios les estaban dando a los príncipes? Y hicieron tal cual ellos habían dicho. Primero que nada, escogieron 2 becerros tiernos, ¿sí? Y escogieron las vacas que lo amamantaban. ¿Qué quería decir esto? Que iban a hacer que las vacas regresaran al lugar donde pertenecían. Pensando de esa manera,
¿ok? Si no se regresaban, más adelante nos da la instrucción. Veamos en el versículo 9, ¿qué es lo que nos dice? Viene la comprobación y dice, y observaréis si sube por el camino de su tierra, ¿a dónde? A Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, dice. Y si no, sabréis que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Qué creen ustedes? Como les digo, una vez más, les estaba diciendo los sabios, 50 y 50. Hagan lo que les decimos y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero nosotros, como ya conocemos la historia, sabemos de antemano que la mano de Jehová estaba sobre ellos. ¿De acuerdo? Versículo 10. Dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban las, ¿qué dice? Uncieron al carro, dice, ¿verdad? Las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Esto es lo que en el versículo 10 y en 11 les explicaba yo. Sus terneritos los guardaron en la casa, ¿sí? Y las vacas las mandaron con el arca. Si las vacas se regresaban era porque la mano de Jehová no era sobre ellos, ¿sí? Pero no. El versículo 12 dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. En el versículo 9 hasta el 12 comprobamos lo que hicieron, ¿sí? Lo que los adivinos habían dicho, ¿sí? Era una ciudad totalmente contaminada. ¿Se pueden imaginar 5 ciudades llenas con esas personas enfermas? Es casi ahora lo mismo del COVID, ¿no? En todo el mundo, ¿sí? ¿Cuánta gente se enfermó del COVID? Y en todo el mundo, ¿no? No solo en unas ciudades ni en un solo país, sino en todo el mundo. Pues imagínense ese caso. Lo mismo pasó en aquel tiempo y aquí lo está demostrando que están enfermos, ¿sí? Una ciudad contaminada totalmente de enfermos, ¿sí? Llenos de tumores. Hago yo la comparación de la enfermedad que ellos tenían. ¿No estamos enfermos nosotros? Estamos enfermos de pecados, ¿sí? A pesar de que somos salvos, pero la expiación ya nos ha perdonado. Su sangre está sobre nosotros, ¿sí? Pero aún seguimos siendo pecadores. Es una enfermedad que tenemos. O no me digan que solo yo soy el pecador. Porque sí, pasa diariamente en nuestras vidas, a pesar de que somos seguidores de nuestro Señor Cristo Jesús. Es una enfermedad y por eso la expiación debe estar diariamente en nosotros. Imagínense un caso. Vienes tranquilamente saliendo de tu trabajo y se te atraviesa alguien por ahí y de repente, ¡wow! ¿No te molestas? Y ya se te casi quiere salir algo, ¿no? Y, ay, ¿por qué se ponen a reír? ¿Qué? ¿Solo a mí me pasa o no? Déjenme decirles que ya uno... ¿Sí? Ojalá te pare el policía ya, ¿no? En vez de decirle, Dios te bendiga, te vaya bien, que te pare el policía y que te ponga 20 tickets. ¿Sí? No. O el jefe anda de mal humor y te quiere salir. Hoy andaba de malas. Hay que ponerla en oración. Mejor evité las cosas. Me salí porque sabía que venía a dar este mensaje. No quiero agarrarme con ella.
la escabullía, dice, hacer la paz, si es posible, con todos los hombres, dice el Señor. ¿Sí? Esa es una enfermedad radicada en nuestra naturaleza de ser humanos. Y sabes que vamos a ser transformados hasta que el día del Señor venga con nosotros, ¿sí? Nos llame por muerte o a su presencia. Ese día vamos a ser, pero constantemente, diariamente, nosotros somos santificados, ¿sí? ¿Saben? Tal vez de esta manera ellos inconscientemente estaban clamando por misericordia, como lo clamó Rahab. Y hay un ejemplo bien clásico de una ciudad que se puede arrepentir. Vayamos a Jonás, ¿qué les parece? Jonás capítulo 3, ¿sí? Jonás capítulo 3 dice 3:9, ¿ya estamos ahí? No, voy a tener que traer ya letras grandotas, así como el pastor. 3:9 dice, miren las palabras que dice aquí en Jonás. 3:9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no, ¿qué dice? Pereceremos. ¿Saben? Estas palabras eran del rey de la ciudad de Nínive. ¿Sí? Y dice el versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, ¿y qué? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Wow! Fabuloso, ¿no? ¿No es grande la misericordia de nuestro Dios? Esa misma misericordia ha aplicado con nosotros a través de su Hijo. Nos ha perdonado todas nuestras iniquidades. ¿Y se recuerdan de qué manera se puso Jonás cuando todo eso lo que hizo Dios con esa ciudad? Y Jonás se molestó tanto, que dijo, mándame que muera, porque eres un Dios misericordioso. Dice, grande en misericordia y lento para la ira. Así dice el Señor. ¿Y sabe qué? Estaba tan enojado porque quería eliminar a 120,000 personas. Si no me creen, mírenlo en lo que dice en el siguiente capítulo, versículo 11. Dice, más de 120,000 personas y animales fueron, ¿qué? Quedaron con vida. 120,000 personas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas personas estaban aquí en Filistea pidiendo y clamando por ese favor? Ahora, Dios de una manera les estaba haciendo ver que era un Dios vivo ahí, a presentarse ahí con ellos, ¿sí? Noten lo que dice en el versículo 12, dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, seguían el camino recto, andando y bramando sin, ¿qué dice? Apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Bet-Semes. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que esas vacas caminaran derecho al camino hasta Bet-Semes? ¿Quién cree que le estaba indicando el camino a esos animalitos? ¿No creen que debemos de ser así como las vacas nosotros? Ni a derecha ni a izquierda nos apartamos. Y seguir ese camino que el Señor Jesús nos dijo en Juan, ¿no? En Juan 14, ¿sí? ¿Qué dice en Juan 14? Veamos ahí, ¿no? Juan 14. Hoy yo creo que ustedes lo van a hallar más rápido. ¿Qué dijo el Señor? En el versículo 6. ¿Y por qué no lo leemos juntos, fuerte? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Jesús les dijo,
Yo soy el que, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero ser como esas vaquitas, ni a derecha ni a izquierda quiero salirme de ese camino, porque el Señor Jesús es el que nos lleva a convivir con el Padre. ¿Estamos bien? Continuamos. ¿Qué les parece? Nuestro Señor Jesús ha venido también a sanarnos de todas estas enfermedades que tenemos. Dice, como dijo en Isaías, dice en el libro cuando abrió, he venido ¿a qué? A rescatar y a sanar. Cuando se presentó en la sinagoga, ¿se recuerdan? A sanarnos de todas. Con sus llagas hemos sido sanados, dice. Versículo 13. ¿Qué es lo que pasó después? Aquí prácticamente está terminando lo que comenzó desde el capítulo 5, nuestra historia. Y dice el versículo 3. Y los de Bet-Semes segaban el trigo, era tiempo de trigo, en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, y la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron ¿qué? Sacrificio a Jehová en aquel día. ¿Cómo estaban las personas de esa ciudad de Bet-Semes? Estaban celebrando, estaban alegres de que el arca del pacto. ¿Qué representaba el arca? El Dios de Israel, la presencia de Dios. Dios se manifestaba a través de esa caja para dar el mensaje a sus hijos escogidos. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Celebrando. Pero nótenlo bien. Los de Bet-Semes era una ciudad donde estaban establecidos ciertos levitas. ¿Ok? Pero ciertas personas podían hacer lo que era el ritual del arca. Quienes la podían tomar y quienes la podían cubrir, y todo eso ya lo habíamos estudiado anteriormente en los otros libros de Moisés. No me voy a poner a explicar eso, pero ¿qué sucede en el versículo después de la gran celebración? En el versículo 16. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron ¿a dónde? A Ecrón el mismo día. Como quien dice, nos deshicimos de la maldición. Ahora bien, aquí la palabra no nos dice si los sanó o continuaron enfermos, ¿de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? Porque tenemos un Dios misericordioso. ¿Habrán aprendido la lección? Esta es la cosa. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Ahí está la diferencia entre esas personas y las otras personas que estamos viendo aquí. Miren lo que aconteció después, en el versículo 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Astarot, una de las ciudades, 1 dice. Por Gaza, 1. Por Escalón, 1. Por Gad, 1. Por Ecrón, 1. ¿Sí? Por cada ciudad. Noten bien que hay una palabra ahí de una ciudad que se llama Gaza. ¿No les llama la atención hoy en día esa palabrita? ¿Dónde está teniendo todos los conflictos hoy Israel? En Gaza, ¿no? Qué casualidad, ¿no?
El versículo 18 dice, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, estaba hablando, está hablando de ese tiempo, cuando el escritor estaba escribiendo estos hechos, ¿de acuerdo? Porque si usted llega al día de hoy, usted no va a ver el arca sobre esa roca. ¿Estamos? Estaba hablando, refiriéndose al tiempo que había pasado, ¿sí? Ahora, ¿lo sanó? Es muy buena pregunta. Pero ¿sabe qué? ¿Qué les confirmó Dios? Que tenemos un Dios vivo, que humilló a sus dioses, ¿sí? Falsos, que no pueden valerse por sí mismos, ¿sí? Esas personas que crean o adoran otros dioses o ídolos, en realidad esos dioses tienen oídos y aunque les recen, no escuchan. Si usted necesita algo de esos dioses, ni siquiera pueden caminar para llegar a donde ustedes lo necesitan. Imagínense que estén fuera del templo y usted tenga un accidente y le están rezando a esos ídolos. ¿Ustedes creen que esos dioses van a venir a donde esté? No, pero nosotros tenemos un Dios vivo que está en todos lados, su presencia, que nos cuida, nos guarda, ¿sí? Tiene amor por cada uno de sus hijos, ¿sí? Vamos a continuar. Y dice, versículo 19. Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¡Wow! ¡Qué contraste!, ¿no? Porque habían, ¿qué? Mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, ¿a cuánto? 50,000, ¿qué? Y nos da un número exacto. ¿Y qué dice? Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Ahora, yo me pregunto, un Dios amoroso que nosotros tenemos, ¿por qué hace eso con sus propios elegidos? Es muy buena pregunta, ¿no? ¿Sí? Me contesté y les puedo decir, Dios al que ama, disciplina. A veces la disciplina es estricta y difícil para nuestras vidas, ¿sí? Nosotros que somos padres de familias, a veces no llevamos una disciplina rigurosa para con nuestros hijos, porque nos duele castigarlos, ¿no es cierto? Y a veces nuestros hijos se pueden tender a desviarse a otros caminos por no disciplinarlos en esos caminos. A veces, el pastor nos explicaba la vez pasada, teniendo hijos de 5 años, 6 años, no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo que no quieres ir a la iglesia? Él es el que manda, ¿no? O sea, hay que ver el concepto de cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos. La palabra nos instruye a nosotros, dice, instruye al chico en sus caminos y cuando llegue a viejo no se apartará de él. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que empezar en esto. Entonces Dios, con su gran misericordia, sabía que había escogido un pueblo santo y sabía los reglamentos de cómo tratar el arca. Y por eso tal vez los disciplinó de tal manera para que aprendiesen. Y aprendiesen a tener reverencia de un Dios
¿qué? Santo, ¿sí? Santo. Porque Él es santo, ¿sí? Entonces, después del gozo viene el lloro para ellos, para su pueblo, ¿sí? Miren lo que dice Pedro, ¿sí? Dios, las cosas de Dios son sagradas, ¿sí? Él es santo. Dice, primera de Pedro 1:16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto Pedro lo tomó de Levíticos 27, la referencia, ¿sí? Y Dios habla a Moisés diciéndolo de esta misma manera. Pedro lo radicó así para transmitirlo al pueblo, a las personas que estuviesen leyendo su carta. Pero él lo había escrito anteriormente, Moisés, y dice, santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy vuestro Dios, dice. Y en primera de Pedro nos sigue ratificando cómo ser santos. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿De qué manera nos vamos a comportar? De una manera santa. Es difícil, hermanos. Es difícil. Pero si escuchamos la voz del Espíritu de nuestro Señor, créanme que el Espíritu Santo nos hace redarguir. Primera de Pedro 2:5 sigue hablando de la santificación. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y me encantan las palabras que Jesús dijo, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién quisiera ser de esa calidad? Ser perfectos. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos a esa relación que queremos tener con nuestro Dios vivo. Versículo 20 dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes a Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Quiere decir que después de la muerte que tuvieron estas personas, mandaron a llamar a los de Kiriat Jearim, porque ellos podían hacer todo el ritual para consagrar el arca. Ahora, en el capítulo 7, es continuación de lo que estamos leyendo de la historia del capítulo 5 y 6. Para terminarlo, voy a leer 2 versículos. Y dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de ¿qué? Abimadac, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. En el versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, ¿qué dice? Lamentaba en pos de Jehová. Ahí nos da el segundo tiempo del final de la historia. ¿Por qué nos da estos 20 años? Considero que es para que Samuel llegase a tomar posición como juez de todo Israel. Que creciera. O sea, si cuando le llamó tenía unos 10 años, pues con 20 años más ya tenía 30, ¿no? De ahí en adelante ya creo que era una persona más adulta, donde podía dar más consejos a las personas y le tenían más respeto conforme a la palabra que Dios mandaba a través de Samuel. Así que en el próximo capítulo vamos a ver cómo se desarrolla
Samuel como juez de Israel, el último juez. Como que si ya habíamos salido de jueces, ¿no? Estamos entrando todavía en un periodo más de esto. ¿Ok? Vamos a orar. Así es que aprendimos que Dios tiene misericordia con ese pueblo. ¿Sí? Y la diferencia entre esas personas y nosotros, que las personas que Dios no escoge sufrirán las consecuencias un día del juicio que hay para esta tierra. Y los que escogen a Dios tendrán un fin de vida eterna juntamente con nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, de que hoy, Señor, nos enseña, Señor, que a pesar en este tiempo, Señor, tenemos enfermedades, Señor, pero tú nos has limpiado, Señor. A través de tus llagas, Señor, de tu sangre preciosa que has derramado, nos has limpiado, Señor. Te has dado como expiación para nosotros, Señor, y Padre, has perdonado nuestros pecados, y una vez para siempre, Señor. Que aún como dice tu palabra, ni te acuerdas de ellos, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor, en tu consejo, Señor. Seguir tus estatutos, Señor y Padre. Conservarnos en esa santidad, Señor. Caminar de acuerdo a tus estatutos y a tu voluntad, Señor. Y Padre, hoy te pongo a todos mis hermanos y hermanas aquí, Señor. Que tú los bendigas, los guardas, Señor. Los sigas ungiendo, Señor, santificando para tu honra y tu gloria, para la obra que tú has encomendado en cada uno de nosotros, Señor. Padre, en la alabanza, Señor, Padre, en cada servicio, Señor, nos reunimos aquí para escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a mantenernos atentos, Señor, a tu llamado, Señor, que tú pronto regresarás, Señor. Padre, sé con las personas que están en persecución, Señor, en los que están pasando todas estas cosas, Señor. Y como tú lo dijiste, Señor, principios de dolores, Señor. Pero perseveramos nosotros, Señor, para ver tu gloria, Señor. Que tú te manifiestas en nuestra vida, Señor. Y oramos por nuestros seres queridos y amigos, Señor. Que vengan de las tinieblas, Señor, a la luz y que tengan, Señor, heredad juntamente con los santificados, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalos en paz donde quiera que vengan, Señor. Y Padre, cúbrelos de bendición, Señor. Haz tu voluntad en cada necesidad de ellos, Señor. Y Padre, tú conoces nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.